¿Por qué la izquierda democrática, Pachacute, Construye son los partidos más opcionados para ganar las próximas elecciones en el 2025, cuando ya estamos terminando el año 2023? Antecedentes. Ecuador es un país que vive la inestabilidad política e institucional desde su fundación en 1830. En estos 198 años ha tenido 120 gobernantes, algunos solo por horas, y 46 constituciones. Desde 1979 es un país gobernado por presidentes que ganaron elecciones o por sus vicepresidentes cuando fueron derrocados. En este periodo de 43 años ha tenido 15 gobernantes, 4 de ellos derrocados, 3 mediante protestas populares y 1 mediante muerte cruzada. De esos 15 gobernantes, 9 nacieron en Guayaquil, 2 en Estados Unidos, Sixto Durán-Ballén y Daniel Noboa, pero de familias guayaquileñas, 1 en Quito, Rodrigo Borja, 2 en la Amazonía, Lucio Gutiérrez, un coronel del ejército que dio un golpe de estado, pero fue sacado del Palacio de Carondelet por el embajador de los Estados Unidos y luego ganó las elecciones. Más tarde fue derrocado por los forajidos, habitantes y estudiantes de la capital que tras meses de protestas lo sacaron del Palacio de Gobierno y que financió su campaña para ser electo presidente con el dinero de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, originario de la provincia de Pastaza, pero este presidente luego traicionó a Hugo Chávez y se confesó el mejor aliado de George Bush de su Plan Colombia. Más tarde, otro presidente nacido en Orellana, el presidente Lenín Moreno, también originario de la Amazonía, llegó al poder mediante la ayuda de Rafael Correa y de su financiamiento, pero lo traicionó y persiguió al partido, convirtió inclusive al partido Alianza País en guarida de pillos, traidores y corruptos, confesándose el mejor amigo de Donald Trump y entregando nuevamente la base de Manta y de Galápagos, de donde fueron sacados los norteamericanos en el 2010 por Rafael Correa de Manta y en 1946 por Velasco Ibarra de Galápagos. Nos introdujo nuevamente en esta denominada guerra al narcoterrorismo que Estados Unidos la libra desde 1974 en su propio territorio, en Colombia desde los años 80, en México desde los años 90, en Afganistán, donde fue derrotado desde los años 2000, y también en Ecuador también desde los años 2000, en el que nos ha llevado a una guerra que hasta el momento no da visos de solución ni de victoria. De los presidentes que asumieron la presidencia, 2 fueron de Guayaquil. De los vicepresidentes que asumieron la presidencia luego de caída de los presidentes, por ejemplo, el presidente Noboa y el presidente Palacio. También hubo una vicepresidenta de Cuenca, Rosalía Arteaga, solo por horas. Además, el presidente Fabián Alarcón, otro presidente que llegó a ser presidente, entonces fue presidente del Congreso Nacional. Luego de esta sucesión de presidentes se puede decir que los presidentes mestizos originarios de la Amazonía fueron unos traidores, que los presidentes de Guayaquil fueron corruptos y violentos. El único caso que no fue así fue Rafael Correa. Pero, por ejemplo, el presidente más malvado de todos en este periodo fue León Febres Cordero, que llevó adelante el denominado Plan Cóndor de persecución a presuntos comunistas de Sudamérica. Los presidentes más traidores fueron Lucio Gutiérrez, que traicionó a Hugo Chávez, quien lo financió, y Lenín Moreno, que traicionó a Rafael Correa, quien lo cofijó, patrocinó, impulsó, financió. Los más mentirosos fueron Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que además fueron los más incapaces físicamente. Moreno con su discapacidad total de las piernas, Lasso con su discapacidad parcial de una pierna. El más capaz mentalmente
el más incapaz mentalmente en este periodo fue, a no dudarlo, Abdalá Bucaram, inclusive destituido por deterioro mental. El más valiente en todo este periodo fue, sin duda, Sixto Durán Ballén, que se atrevió a enfrentar a Fujimori y al ejército peruano en la guerra del Cenepa. A su vez, podemos afirmar que el más inteligente, Rafael Correa, en tanto que el más vanidoso que hemos tenido hasta el momento ha sido Álvaro Noboa, su familia y su esposa. De los que fueron presidentes, vicepresidentes, el más pillo fue Osvaldo Hurtado, que desató la inflación del sucre, nuestra moneda, mediante la llamada sucretización, que obligó a los ecuatorianos a pagar la deuda en dólares de los ricos y exportadores del país. Fue sucesor de Jaime Roldós, el presidente asesinado supuestamente en un accidente que murió, pero ese accidente fue similar al que tuvo en Panamá el presidente Omar Torrijos en el mismo tipo de avioneta. Ambos, tanto Omar Torrijos como Jaime Roldós, se confesaron aliados de Ortega y los sandinistas de Nicaragua, en un momento en que Estados Unidos empezaba la guerra contra el movimiento sandinista. El más sensato y chistoso de los vicepresidentes que llegó a ser presidente fue Noboa. El más intrascendente de los vicepresidentes fue Palacio, médico. El más astuto y corrupto vicepresidente fue Alarcón. Y la más tonta útil, Rosalía Artaga, que junto con con líderes indígenas de Pachacútec, de la Conalle, que fueron presidentes por horas, al igual que el presidente de la Corte Suprema de Guayaquil o el comandante del ejército, que llegaron a formar un triunvirato que fue sacado por el embajador de Estados Unidos junto con el presidente, en ese momento dictador, Lucio Gutiérrez, que apenas pudieron estar por horas. Fueron finalmente los tontos útiles y oportunistas antes de que fueran puestos presidentes y depuestos como presidentes. Estos 11 gobernantes de origen guayaquileño, curiosamente, no han podido evitar que Guayaquil se convierta en el infierno de Sudamérica. Hoy es el principal exportador de cocaína a Europa, en el mundo. Es la cuna de sicarios, ladrones, políticos corruptos, caudillos, invasores de tierras, asesinos, violadores, que aterrorizan no solamente a Guayaquil, sino a toda la costa y a todo el país. Tampoco pudieron evitar que Guayaquil y las provincias de la costa se convirtieran en campo de guerra de los carteles nacionales y extranjeros del narcotráfico. Tampoco pudieron evitar que la desigualdad, el desempleo, los muertos por la pandemia, por los motines en las prisiones, por la violencia en esta guerra al narcotráfico, por las olas migratorias de ecuatorianos al extranjero que se atreven a cruzar el Darién, Centroamérica, México, la frontera de los Estados Unidos, fueran noticia de primera plana en los medios internacionales. Convirtieron a Ecuador en circo para el resto del mundo de lo que es la violencia incontrolable y la desgracia ante la muerte. Al parecer, solo Rafael Correa es la excepción que justifica la regla de que en Guayaquil ha sido cuna de los peores gobernantes del país en los últimos 45 años. Pero ahora a Rafael Correa se le acusa de todos los pecados que puede cometerse en una presidencia del Ecuador, y ante lo cual sus paisanos, los mismos guayaquileños, se muestran indiferentes, traidores, cobardes. Inclusive lo persiguen, lo acusan, sin darse cuenta que al hacerlo están mostrando que Guayaquil no es tierra de valientes, como se vanaglorian en sus canciones, sino podríamos decir que es tal vez tierra de demonios.
Es por estos antecedentes que podemos afirmar que los guayaquileños no tienen muchas opciones de llegar a ser presidentes en el 2025. Ni por sus economistas, ni por sus administradores de empresa, ni por su rancia aristocracia o sus pelucones, ni por sus bribones, matones o mercenarios, porque son los ricos de esa ciudad, sus bravucones, sus sicarios, sus mercenarios, sus microtraficantes, sus asesinos, los que están bajo censura por haber sido violentos, represores, vanidosos, mentirosos, ilusionistas. De igual manera, están los candidatos amazónicos mestizos, sobre todo porque el 100% de ellos que ha llegado a la presidencia han sido traidores. En tanto que la corrupción de la justicia en Ecuador, que golpea sobre todo a los abogados mentirosos, leguleyos, hipócritas de Quito y la Sierra, que desde los tiempos de la colonia tienen fama de hipócritas, de oportunistas, de pícaros, de que practican trampas cuando aplican la ley, con los antecedentes de que fueron malos presidentes como Alarcón o Yamil Mawad, o que fueron unos vendidos como los Ponchos Dorados de la Conalle, o el leguleyo presidente Osvaldo Hurtado. Pero donde Rodrigo Borja puede mostrar su cara limpia y caminar tranquilo por las calles, lo que le da oportunidad a Izquierda Democrática. Y al igual que la coherencia y la valentía del líder de la Conalle, Leonidas Issa, y sus aliados dentro de Pachacote, que pudieron librarse parcialmente de los dueños de ese partido llamado Ponchos Dorados, esos seguidores de primero el coronel Lucio Gutiérrez y después que se vendieron a Guillermo Lazo, se han vendido en la asamblea anterior a la derecha, etc. En vísperas de estas elecciones, también surge la imagen de Villavicencio y sus seguidores, porque Fernando Villavicencio, fue un candidato a la presidencia asesinado en plena avenida Amazonas. Estamos hablando de la principal avenida de Quito, esa que conecta al Parque del Ejido, al Parque La Carolina, al Centro Financiero, al ex aeropuerto de Quito. En ese lugar, en la mitad, en las narices de la policía que lo custodiaba, fue asesinado un candidato a la presidencia de Ecuador. Esto es inaudito. Y lo fue en vísperas de las elecciones, no siquiera en cualquier otro tiempo. ¿Y por qué fue asesinado? Por revelar las triquiñuelas de los políticos, los narcos, los violentos de Ecuador. Y a pesar de que este señor, Fernando Villavicencio, vivía y practicaba la doble moral todos los días, como todo buen serrano, al menos fue valiente, y esto le da oportunidad a su partido Construye de terciar en las próximas elecciones con buenas oportunidades. Pero, por supuesto, el Partido Social Cristiano y su mercenario Jan Topic también tienen una gran oportunidad, pero para eso es necesario que el gobierno de Daniel Noboa, su madre, su padre Álvaro Noboa, su esposa, es decir, la familia que están gobernando este país, fracasen en restablecer la paz en Ecuador, lo cual por ahora parece imposible,
porque este gobierno no tiene dinero y los Noboa no saben qué hacer cuando no hay plata. Muchas gracias.